Y ahora vamos a revisar imágenes de cierto, todo lo que ocurrió en el 27 de febrero y también los simulacros que se han realizado post año 2010, porque estamos conversando con María Teresa Bull, directora del Observatorio de Gestión de Desastre de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y estamos conversando sobre este kit de emergencia. Veíamos declaraciones de varios televidentes, varias gente de Concepción, y de acuerdo a lo que ustedes recabaron también en esta encuesta, ¿estamos preparados? ¿Estamos con el kit correcto? ¿Nos faltan algunos implementos? Nos faltan algunos implementos. ¿Cómo cuáles? A ver. La respuesta anda bien parecida a lo que teníamos en la encuesta. Ya, por ejemplo, un señor decía que iba a llevar una toalla. La mayoría de las veces después de un terremoto, ¿no es cierto?, como el de 27F, o después de algún aluvión o desplazamiento de tierra, el agua... toda la red, ¿no es cierto?, de agua potable muchas veces falla. Sí. Por lo tanto, lo primero que debemos considerar, ¿no es cierto?, sea la toalla, ¿para qué la va a necesitar si no tiene agua? Ya esa es una de las cosas, estaría de más quizá el peso. Claro, tomando el espacio de algo mucho más necesario. Por ejemplo, como no tenemos agua, una de las cosas que podemos utilizar, por ejemplo, son simplemente cosas que nos permitan limpiar algún lugar y desinfectar como toallas húmedas, que estas pueden ser, por ejemplo, esta está demasiado apretada, pero por ejemplo, está muy bien guardada ya. Entonces, por ejemplo, estas toallitas de cloro para poder desinfectar. Uno de los problemas que hay después de los desastres, ¿no es cierto?, es un montón de infecciones dado, ¿no es cierto?, la falta de agua potable, por ejemplo, o la mezcla, ¿no es cierto?, de aguas servidas con agua potable, ¿no es cierto?, que muchas veces se da también en inundaciones, por ejemplo. Bueno, y aparte que ocupa un espacio mucho más reducido que una toalla. Mucho más reducido, exactamente. En este y permite desinfectar, por ejemplo, cloro también puede ser, gel para manos, para evitar el uso de agua, ¿no es cierto?, en otra cosa que no sea beberla. Lo mínimo que debemos mantener son 2 litros de agua por persona, por día. ONEMI y también en todas las organizaciones internacionales requieren que nosotros seamos autosuficientes por 3 días. Que sería el tiempo horas, para poder recibir ayuda. Para poder recibir ayuda y darle tiempo también, ¿no es cierto?, al gobierno, ¿no es cierto?, y a ONEMI que reaccione, que recolecte toda el agua, ¿no es cierto?, y la pueda entregar a todos los lugares necesitados. María Teresa, y de acuerdo a aquello, lo mejor es tener todos estos implementos, todo este kit de emergencia en un solo lugar o pensando por persona, que cada uno tenga su mochila, su bolso. Sería óptimo cada uno con su mochila, por ejemplo. Y así porque es mucho más fácil. De agua, exactamente. ¿Cierto? El problema es que de repente cuando son muy chiquititos los niños, o personas de tercera edad con algún problema de desplazamiento, entonces no lo pueden llevar. Entonces ahí una persona tiene que quedarse a cargo de algunas otras mochilas, por decirlo así. Si tienen edad para llevar, sería espectacular, ideal, ¿no es cierto?, que llevar. De lo que tenemos en la mesa, yo creo que el agua y las latas, ¿cierto?, las conservas, era lo que prácticamente todos teníamos, pero el resto se nos olvida un poco. Mira, las latas, según la encuesta, solo el 24% de la población lo tenía. El 64% estaba almacenando tallarines y arroz, lo cual tú no puedes, ¿no es cierto?, cocinar en una situación de emergencia. Es que puedes llevar los alimentos, pero no llevas no lleva el utensilio, y además necesitas agua para cocinar eso. Por ejemplo, este tarro hay algunas opciones, por ejemplo, este es carbonada hecha en tarro, donde tú la puedes calentar, por ejemplo, la destapas, tiene un abre fácil, la puedes calentar. Lo más importante es tener fósforo. Y casi todos, ¿no es cierto?, tenemos algún quincho en la casa, en el condominio, o también, ¿no es cierto?, en nuestras casas hay un poco de carbón de madera, ¿no es cierto? Eso nos podría ayudar para calentar esto y en el peor de los casos tomarla simplemente porque ya está preparada. O como pasó, ¿cierto?, en Talcahuano, o bueno, en Tomé, en los lugares que tienen cerros, ¿cierto?, se armaba una pequeña fogata y eso también se compartía y todo eso. Entonces, con respecto esas son porciones, por ejemplo, ese tarro es para 3 porciones. Perfectamente. Entonces, para una familia. Tengo consultas con el agua. Hay que tenerla almacenarla. Pero esta agua tiene también un periodo donde hay que irla rotando, en realidad. ¿Cuánto sería este tiempo? La mayoría de las veces son 3 meses, como máximo.
¿ya? Pero depende, ¿no es cierto?, dónde la hayamos comprado y cuál es la fecha, porque desde que se produce, ¿no es cierto?, hasta que la colocan en el lugar de venta, dependiendo del lugar, tiene mayores o menores niveles de rotación. Entonces hay que ver la etiqueta. Claro, lo otro es que muchas veces le echan cloro para que esto también se permanezca por mucho más tiempo. ¿Cuánto es la cantidad y lo recomendado? Por ejemplo, en el tema de cloro es cuando tú tienes agua que no es potable, ¿ya? En este caso, agua que viene envasada, no es necesario echarle cloro. Ya, o sea, porque ya está desinfectada, ya cumple todas las condiciones para ser bebestible tal cual como está. Ahora, si no tienen agua, por ejemplo, un agua de vertiente o cualquier otra cosa, hay que ver las especificaciones y en eso no estoy muy segura cuánto es, pero son como, lo que yo he visto son como 3 gotas por litro. Por litro, 2 o 3 gotas por litro. A propósito que mencionan las vertientes, impresionante cómo empieza a trabajar la memoria, las punteras como empezaron a aparecer en aquella época, el agua de las lagunas, ¿cierto? También, y después se realizaron estudios para ver factibilidad de una emergencia, poder volver a utilizarla. Me acordé de aquello, pero quería también continuar con ese botiquín, por favor, que tienes también. Por ejemplo, un botiquín, ¿no es cierto?, básico, porque muchas personas empiezan a decir necesitamos cosas para entablillar o lo que sea, ¿no es cierto?, pero en realidad no tienes mucho tiempo para hacer eso. Y en ese caso es mejor tratar de llegar al hospital con el enfermo porque uno puede cometer más errores si no tiene la educación necesaria. ¿Y un botiquín básico? Un botiquín básico debería tener, por ejemplo, alcohol, toallitas para limpiar, ¿no es cierto? Algo para curar una herida, cinta, ¿no es cierto? Para dar los primeros auxilios de algo muy simple, ya, porque no nos podemos arriesgar a hacer algo que en realidad no sabemos hacer tampoco. En el caso de fractura, en el caso de alguna distensión, es mejor dejarlo en el lugar. Esa es la mejor ayuda que se le puede dar. Si no tenemos conocimientos de primer auxilio especializado, yo creo que es mejor dejarlo así. ¿Ya? Y lo otro también que es importante, en el botiquín siempre dejen para los pacientes crónicos una dosis extra, ¿no es cierto?, que la puedan ir renovando, ¿no es cierto?, de acuerdo al vencimiento, pero una dosis extra, por ejemplo, de algún medicamento que necesiten pacientes crónicos. De la insulina o, por ejemplo, hipertensión o cualquier de esos problemas. En el fondo también lo que se quiere hacer con esta encuesta, con este estudio, ¿cierto?, es un instrumento muy importante el que aporta Biobarómetro a la comunidad, es que volvamos a tener en nuestra conciencia de que en cualquier momento puede venir un sismo, en cualquier momento una catástrofe nos puede afectar. Por ejemplo, este mismo kit de emergencia le serviría a la gente que está cerca de un volcán que está a punto de hacer erupción, a la gente que estamos en la costa y que tenemos que arrancar de un eventual tsunami, y así cualquier emergencia. Sí. La idea o cómo surge esto es que, ¿no es cierto?, la Facultad de Ingeniería quiere tratar de, a través del Biobarómetro, generar una secuencia de encuestas para ir con 3 objetivos. Una, sensibilizar a la población, porque si uno le está preguntando, ¿no es cierto?, va a volver a recordar el tema, y se ha visto internacionalmente que uno cuando olvida en realidad no sigue ningún kit y no guarda nada, ¿ya? Y casi siempre los terremotos pasan cada 10 años, entonces en realidad al año 10 uno no tiene nada guardado. Lo otro también que queremos es ver o evaluar un poquito, ¿no es cierto?, qué tan buenas son las políticas públicas con respecto a prevención, ¿ya? Y poder ayudar en esa línea también como facultad. Y lo tercero, ¿no es cierto?, es tratar de llevar un control, ¿no es cierto?, de lo que se está realizando. María Teresa, algo que no está en este kit, pero que igual es importante, y lo estábamos comentando también fuera de cámara, es que hay que tener precaución con los papeles que se tengan en la casa, ejemplo, sobre todo las escrituras. Sí, por ejemplo, los títulos de propiedad, es algo que nunca se habla, pero que trae un montón de dolores de cabeza cuando la casa es arrancada del lugar o es llevada, ¿no es cierto?, por un flujo de agua o por un terremoto. Es bueno tener todos los documentos, por ejemplo, igual pasaporte o alguna identificación, ¿no es cierto?, en un sobre grande, en una bolsa plástica, ¿no es cierto?, con algún tipo de sello seguro, que ustedes puedan en el momento de arrancar llegar y tomarla, ¿no es cierto?, y salir. Porque más que nada para que les evite los dolores de cabeza después, ¿no es cierto?, de definición. Muchas veces yo lo que me enteré, ¿no es cierto?, para el 27F, que las notarías en Talcahuano perdieron todos los registros de bienes raíces y todo eso. Claro. Entonces es importante, ¿no es cierto?, que todos esos documentos también vayan con nosotros. Obviamente si es que tienen tiempo de tomarlo, ¿ya? Y si no, dejarlo en un lugar que sea relativamente seguro, que ustedes lo puedan volver al momento que digan que es seguro volver al lugar, ustedes lo puedan recoger.
Bueno, María Teresa, sin duda de tu experiencia también en el cuerpo de militares, ingenieros de Estados Unidos, con todo lo que pasa allá también, estas catástrofes, huracanes y otras cosas es mucho más amplia, pero nos quedamos con este kit de emergencia que es importante tenerlo presente. No estamos libres, ¿cierto?, de sufrir nuevamente una emergencia y agradecemos enormemente toda esta información para nuestra comunidad, María Teresa. No, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio también de comunicar esta información y tratar también del otro objetivo era, ¿no es cierto?, tratar de educar a la comunidad con mejores kits para enfrentar una emergencia. Bueno, es la tarea de nosotros como programa María Teresa. también. Que te vaya muy bien.